Bien, les invito a ir conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y hoy nos debe ocupar los versos del 9, bueno, de hecho del 9 hasta el 22:5 tratan un mismo tema, pero vamos a leer ahora solo los versículos 9 y 10, pero vamos a exponer, si Dios nos lo concede, hasta el verso 17. Entonces, Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10. Dice así, Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Padre, gracias nuevamente por estar expuestos a tu palabra. Gracias nuevamente por este glorioso privilegio de estar expuesto a la verdad, a tu verdad, a la verdad. Gracias por estar expuesto a la verdad gloriosa, que también es en cierta medida futura, sobre la nueva Jerusalén, sobre la esposa del Cordero, sobre la iglesia gloriosa. Señor, gracias por esta revelación poderosa que le diste a Juan, pero también que compartiste con nosotros. Te rogamos que nos podamos exponer debidamente a estas verdades gloriosas, celestiales, pero, Señor, prepara nuestros corazones para recibir estas verdades y creerlas. En Cristo te lo imploramos. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Señor, incluso aquellos que están aquí, que hoy no tienen capacidad para oír y ver el bien, que tú los capacites, Señor. En Cristo te lo imploramos. Amén. Tengo un amigo inconverso, mi primer amigo en la universidad. Recuerdo haber tenido los primeros tiempos de la universidad, me enfermé de hepatitis. Llegando a la universidad, estudié estaba becado en La Habana y estudiaba en La Habana, en la Universidad de La Habana. Cuando becado en el piso 20 del edificio o la residencia universitaria que está en F y Tercera, en el Vedado, allí, imagínense, con hepatitis, habiendo sido diagnosticado de hepatitis, tenía unas pruebas de esas que son, no son las pruebas finales, pero son unas pruebas, ciertos trabajos de control, pudiéramos decir, sí, que yo tenía que ir a la universidad, no podía quedarme en Cárdenas, de donde era entonces, y tenía que ir a hacer los exámenes al menos, porque la hepatitis lleva un reposo casi absoluto, de un tiempo de reposo absoluto, no sé, los primeros 15 días después de diagnosticada, o en el momento que se diagnostica. Mi transaminasa estaba bien elevada, en los niveles de los 400 por allá, estaba amarillo, usted sabe, y yo no podía, en este caso, bajar, porque sin ascensor, usted sabe, en un piso 20 sin ascensor, el ascensor estaba en esa residencia más tiempo roto que arreglado, y imagínense, yo tenía que bajar 20 pisos y luego subirlos por la escalera con hepatitis. No podía hacer eso. Y el muchacho en ese tiempo, ¿no? Éramos muchachos en ese tiempo, yo no se lo pedí, pero él vio que yo no podía bajar
y no nos conocíamos, casi estaba en mi aula, este muchacho, llevábamos poco tiempo estudiando, becados, en este caso él estaba en un cuarto y en otro, y él me sube la comida y me dice, mira, te traje la comida, y yo me quedé impresionado porque yo no tenía esa confianza con él, me dijo, no, ¿para qué? Y yo quedé muy agradecido, realmente, desde ese día, yo comencé una amistad con este joven, y esa amistad floreció en 5 años estudiando juntos. Él era de la zona de Villa Clara, hicimos muy buena amistad. Este amigo, después que nos graduamos, estuvimos un tiempo trabajando y ya yo comencé a trabajar a tiempo completo en el Señor. Poco tiempo de yo estar aquí en Colón, y usted ya sabe por el domingo pasado cuál era mi salario. Pero mi esposa y yo queríamos tomarnos unas vacaciones, sobre todo porque teníamos un niño pequeño que no había ido a ningún lugar, no habíamos podido llevarlo a muchos lugares, o mejor estaba adaptado cuando yo trabajaba en el turismo, estaba adaptado a muchas cosas y ahí de buena primera se vio aquí en Colón, encerrado aquí en Colón, y nosotros queríamos llevarlo que sea a Trinidad. Mi amigo trabajaba, después que se graduó, en un hotel en Trinidad y estaba viviendo en Trinidad. Yo dije, bueno, tenemos que llegar a Trinidad, no sé cómo, porque no teníamos ni para el transporte, pero él nos ayudó también con los gastos de transporte. Llegamos a Trinidad y estuvimos allí, pero ya yo era cristiano, ya yo era al menos misionero, y yo quería conocer si en Trinidad había alguna iglesia, y él me dijo, yo creo que hay una iglesia. Yo dije, yo quiero ir a hablar con el pastor del Vida, si lo conoce. Sí, yo conozco donde vive el pastor, y me llevó allí, y mi amigo y yo fuimos a ver al pastor de la iglesia bautista en Trinidad en ese tiempo, por cierto, era hermano de Esdras, el que estaba ahí, sí. Y allí estuve hablando con Enoch, y cuando estábamos hablando de Enoch y yo, no Enoch, el que fue traspuesto, el hermano de Esdras Campal, resulta que allí estábamos hablando él y yo, y estaba mi amigo presente. Luego salimos de esa conversación y mi amigo estaba triste, estaba raro. Yo le dije, ¿qué te pasa? Y él me dijo, bueno, es que me siento raro. Y yo, ¿pero qué te pasó? Dice, René, me sentí como una cucaracha sucia. Wow. Y yo, ¿pero qué pasó? Dice, es que yo lo veía a ustedes hablando de cosas que yo ni pasan por mi mente. Y yo me sentí sucio, me sentí raro. Yo lo veía a ustedes como personas limpias y yo, una cucaracha, allí en medio de ustedes. Para mi amigo, aquel pastor que visitamos y yo éramos personas puras. Su apreciación fue de que nosotros estábamos hablando temas puros, éramos limpios, éramos relucientes, y él se sentía sucio. Este apreciado amigo pudo apreciar una realidad que es la iglesia hoy. Los cristianos hoy somos luz. Indudablemente hemos sido separados, apartados para Dios y en cierta manera santificados y purificados. Es una realidad eso. Eso es una realidad ya. Una realidad que va a ser consumada y perfeccionada mañana, pero que es una realidad hoy. La iglesia está siendo limpiada cada vez más por su Señor, y es una realidad hoy, pero será gloriosa mañana. El apóstol Juan, en el destierro de la isla de Patmos, fue quizás el primero de los cristianos en observar la gloria que tiene la iglesia, pero que tendrá la iglesia en el estado de perfección. Quizás fue el que mejor la vio, porque tuvo una, vamos a decir, una visión, pero visible, espiritual, pero visible.
Yo creo que el apóstol Pablo vio esa gloria, yo creo que el apóstol Pedro vio esa gloria en cierta manera. Quizás los apóstoles que tuvieron más luz que los creyentes normales, estos eran creyentes indudablemente con privilegios que no tienen todos, porque estuvieron con el Señor, fueron enseñados por el Señor, tuvieron la luz del Señor, tuvieron el privilegio de hablar de parte del Señor, escribir de parte del Señor. Pero Juan indudablemente tuvo una revelación que no tuvieron otros. La condición en la que estaba Juan de estar en el exilio, sometido a trabajo forzoso, en prisión, y viendo quizás también preocupado con todo lo que vivía la iglesia, los pecados de la iglesia. Nadie como Juan para recibir una revelación como esta de lo que es la iglesia y lo que será la iglesia. Hermano, a Juan se le presentó una visión de la iglesia, que qué bueno que él no se tomó para sí, que Dios quiso que la tuviéramos nosotros también. De eso trata el capítulo 21 de Apocalipsis, pero a partir del verso 9 comienza a verse la nueva Jerusalén, la visión no solo del cielo nuevo y tierra nueva, sino de la iglesia en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Ahora es muy difícil realmente ver a la iglesia como el cuerpo de creyentes en esta visión, porque nos habla de una ciudad. Ahora, no podemos, recordemos que estamos delante de Apocalipsis, no podemos irnos detrás de lo literal, tenemos que ver simbología en todo lo que se nos dice, o en todo lo que se quiere ser simbólico, y aquí casi todo es simbólico. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en mente, que se está hablando de la iglesia, antes de ponernos a lo que se nos dice que ve Juan, y que pero es una revelación para todos nosotros. Primero para la iglesia a los que primero para Juan, segundo para las iglesias donde Juan escribió este libro, pero también para nosotros. Se nos quiere enseñar, se nos quiere dar un filito de cómo es la gloria, cómo es y cómo será la gloria de la iglesia de Jesucristo. Entonces, vamos a ver primero una vista inicial y la apariencia de la Nueva Jerusalén. Vamos a predicar bajo el título La Nueva Jerusalén, porque en los primeros versos de este capítulo a esta ciudad santa se le llama la Nueva Jerusalén. Como se está hablando de la misma, vamos entonces a llamarle la Nueva Jerusalén. De hecho, así se le titula, bueno, al menos en la versión que estoy usando de la Biblia, Reina Valera del 60, el subtítulo es la Nueva Jerusalén. Bajo ese mismo título vamos a predicar. Vamos a ver primero una vista inicial y la apariencia de la Nueva Jerusalén. Luego, si el Señor nos lo concede, vamos a ver la medida de la Nueva Jerusalén, porque aquí hay medidas de la Nueva Jerusalén, y vamos a ver todo lo que significa esto. Y también, si Dios nos lo concede, vamos a ver el material de la Nueva Jerusalén. Pero primero la vista inicial o la apariencia inicial que se nos dice, que nos informa de la Nueva Jerusalén. Versículo 9 hasta el verso 14 trata este tema. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, lo primero que tenemos aquí es el mensajero, y el mensajero se repite. Digo se repite porque ya este mensajero ha venido en otras ocasiones a mostrarle a Juan. Si usted vaya al capítulo 17, rápido, capítulo 17 de Apocalipsis, miren lo que dice. Vino entonces, está ahí en capítulo 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y hablaba conmigo diciendo: ¿ven?
uno de los ángeles de los que tiene las 7 copas. O sea, estamos delante de alguien importante del reino de Dios, de los mensajeros de Dios. Recuerden que un ángel es un mensajero de Dios. Y aquí en el capítulo 17 le dijo a Juan: ven acá y te mostraré la sentencia contra quién, contra la gran ramera. Ahora le está mostrando la esposa del Cordero, antes le mostró la gran ramera. ¿Se dan cuenta? Ahora, que es bueno que usted tenga en cuenta, en mente este texto. Dice, ven acá y te mostraré, capítulo 17, la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada. Yo quiero que ustedes estén pensando en todas las cosas similares que hay entre este pasaje que estamos ahora leyendo, 17 y el 21. Vi de una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. Pero Babilonia es una ciudad. ¿Pero es una mujer o una ciudad? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ni una mujer, ni una ciudad. Un sistema mundial idólatra, contrario a Dios. Un sistema mundial, el mundo, en otras palabras. Entonces, ven cómo es descrito el mundo, el sistema mundial, la cultura mundial, todo lo que hace como una mujer y como una ciudad. Ahora, encontramos que aquí, en el versículo 9, aparece el mismo personaje, el ángel, enseñándole a Juan de la misma manera, llevándolo en el espíritu, pero ahora no al desierto, a ver a esta mujer ramera, que es la gran Babilonia, una ciudad, sino que ahora lo lleva a un monte muy alto. Y allí le enseña la desposada, la esposa del Cordero. Ahora no una ramera, sino la esposa del Cordero. Y luego le dice que es una ciudad santa. Pero vean las similitudes. El ángel le dice: la desposada, la esposa del Cordero es lo que te voy a mostrar. Ahora, hasta aquí hemos visto el mensajero y hemos visto lo que le dice el mensajero. Te voy a mostrar, dice el versículo 9 al final: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahora, ¿a qué condición llevó a Juan y en qué lugar él ve la visión? El versículo 10 al principio dice: y me llevó en el espíritu, fíjense la similitud con el texto que acabamos de leer en Apocalipsis 17, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Ahora, lo llevó en el espíritu, igual que de la misma manera que dice en Apocalipsis 17, de la misma manera que dice que le ocurrió a Ezequiel. ¿Usted recuerda Ezequiel? El libro de Ezequiel. Todo el que ha leído el libro de Ezequiel se da cuenta que Juan está teniendo en mente lo que le pasó a Ezequiel, y está narrando y está viendo que le está pasando lo mismo. Y narra con la seguridad de que él no es el primero, no está inventando nada, él no se le está ocurriendo nada, él le está pasando lo mismo a Ezequiel. Ezequiel recibe una visión de la misma manera, fue llevado en el espíritu a ciertos lugares y recibido una visión. De la misma manera está ocurriendo con Juan, y ahora lo que se le muestra a Juan es una visión en un monte alto. Dice Hendrickson: solamente cuando nos paramos en el monte alto de la fe podemos ver a la iglesia como existe idealmente, como existe, como Dios la ve. Para Juan era difícil, hermano.
ver a una iglesia reluciente. Cuando él escribe de parte del Señor, incluso las iglesias y casi todas tenían pecado. Cuando él está en la isla de Patmos, él no sabe qué va a pasar con la iglesia. Cuando él está bajo prisión y no puede hacer nada por las iglesias, ya no había apóstoles vivos, pero Jesús o un ángel lo lleva, no Jesús, un ángel lo lleva en el espíritu a un monte alto y le dice: mira lo que te voy a mostrar. La iglesia tiene un presente y tiene un futuro garantizado por mí. Y allí lleva a Juan bien en alto y le dice: tienes que ver esto así, en un monte alto. Dice Hendrickson: tenemos que ponernos en el monte alto de la fe para poder ver a la iglesia, como es la iglesia. Ahora, ¿qué se le muestra a Juan? A partir del versículo, de la segunda parte del verso 10, comienza a ver algo Juan. Dice que estando él en ese monte alto, entonces desde ese monte alto se le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Bueno, indudablemente no se trata de la Jerusalén terrenal, ¿verdad? No, porque esa Jerusalén terrenal está en la tierra. Y esta Jerusalén desciende de Dios. Pero además, aunque a la Jerusalén terrenal en ocasiones en la Biblia se le llama la Santa Ciudad, se le llama la Santa Ciudad porque tenía el templo. El centro de la adoración a Dios era Jerusalén. Allí estaba realmente la presencia especial de Dios hasta la muerte del Señor Jesús, que fue rasgado el velo y que ya la adoración debe ser directa a Dios, como Cristo mismo le dijo a la samaritana profetizándole: vendrá el tiempo, la adoración viene de los judíos, el lugar correcto es Israel, es Jerusalén, pero vendrá el tiempo y viene el tiempo y es el tiempo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? Ahora, ya no en un lugar, sino donde quiera que esté Dios y se manifieste Dios y esté la iglesia, ahí está Él en medio de ellos. Ahora, esta Jerusalén no es una ciudad física, sino una ciudad espiritual, porque además de ser la Santa Jerusalén, es la esposa del Cordero. Es la desposada con el Cordero, y la desposada con el Cordero, hermanos, es la iglesia. Es la iglesia del Señor. Ahora, aquí está lo difícil de ver toda esta ilustración o toda esta visión con simbologías y aplicarla correctamente a la iglesia. No a la ciudad donde va a vivir la iglesia. Porque muchos se imaginan este texto y lo toman literal y dicen: cuando nosotros estemos en el cielo vamos a caminar por las calles de oro y el mar de cristal, ¿verdad? Y todos hemos cantado coritos de eso, ¿verdad? Que aquí en la Nueva Jerusalén va a ser de esta manera y de la otra, cuando aquí no se nos está hablando del lugar donde vamos a vivir, sino de nosotros. De nosotros. Entonces, vamos a ver la gloria de la Nueva Jerusalén a partir del verso 11. ¿Cuánta gloria tiene esa Nueva Jerusalén? Dice el versículo 11: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Así comienza a describirse la gloria de la iglesia. Si nos damos cuenta, hermanos, ya aquí se está describiendo a una ciudad gloriosa. Dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, ¿es Juan el único que ve a la iglesia como una ciudad,
como un edificio, como una construcción. No, hay varios textos, pero muchos de ellos, muchos autores bíblicos inspirados por Dios ven a la iglesia de la misma manera. El primero es el Señor Jesús. El Señor Jesús, hablando de la iglesia, le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Jesús está hablando de la iglesia, está hablando de un edificio, donde hay una roca y hay una edificación. Pues Cristo compara a la iglesia con un edificio. Dice sobre esta declaración de que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que es el Cristo. Esa profesión es lo primero que profesa una persona que ve el reino de Dios. Ve en Cristo el Salvador. Y sobre esa roca será edificado el edificio de la iglesia, porque todos los que profesan esto van a ser parte de ese gran edificio que es la iglesia. Pero en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, el apóstol Pablo también ve a la iglesia como un edificio. Dice así: edificados, estoy leyendo Efesios 2, 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjense, edificados, levantando un edificio sobre un fundamento, sobre una zapata, sobre un cimiento. ¿Qué cimiento? ¿Qué fundamento? Los apóstoles y los profetas, como bien sabe Jesse, del Nuevo Testamento. Profetas, siendo la principal piedra. Hermanos, todos los fundamentos, sobre todo en el tiempo bíblico, eran piedras. Grandes piedras, como hacemos nosotros más o menos. Nosotros hacemos un dadito, ponemos una cabillita y fundimos eso y hacemos una piedra concisa ahí. Solo le añadimos acero. Antes se ponían piedras, grandes piedras, como fundamento. De hecho, hay muchas Biblias que donde dice fundamento traducen piedra. De hecho, aquí en Apocalipsis usted va a ver que se va a hablar del fundamento de los muros, y hay traducciones que traducen las grandes piedras. Los muros de la ciudad tenían grandes piedras o fundamentos. Entonces, pero había una piedra principal, que es la piedra más grande y más importante, y que se ponía casi siempre en una parte, una esquina, para ahí tirar medidas para acá, medidas para allá, medidas para todos lados. Esa es la piedra del ángulo. Jesucristo es la piedra del ángulo, y los apóstoles son el cimiento de esta edificación. Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, también el apóstol Pablo está viendo que la iglesia como un edificio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hablando de un edificio, un templo, ¿verdad? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la iglesia es el templo o la morada de Dios en el Espíritu. Y vamos a ver que esta nueva Jerusalén, quién habita en medio de ella y quién será su sol, quién será su resplandor. Y creo que eso no lo vamos a ver hoy, pero ya podemos anunciar que así es. Es un edificio o una ciudad, gran ciudad llena de edificios donde Dios es el centro. Bien, también Pedro, el apóstol Pedro, tiene una misma visión. Si ustedes me ven que acá no pongo dedo por aquí, no es maña, es que no estoy adaptado. Usted sabe. Ya va a haber un momento que ni me acuerdo de que tengo el cuello cerrado. Ahora pienso yo que llegue ese momento. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, hablando de la iglesia ahora, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, para Pedro también, nosotros, la iglesia era como un edificio donde que debía edificarse sobre la piedra viva que es Cristo. Nosotros como piedras vivas también
pues somos vivificados por Él. Somos así edificados, la iglesia así edificada. Así que no es totalmente novedoso el hecho de que Juan vea en una visión a la iglesia como una ciudad. ¿Ya? La desposada, la esposa del Cordero, como una ciudad. Vamos a ver también, dentro de la gloria, además de la gloria de esa ciudad, vamos a ver el muro de la ciudad. La ciudad tiene un muro. Los versos 12 al 14 nos hablan de ese muro. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Hermanos, aquí les digo, mucha simbología y mucho que decir. Quizás yo no diga ni un tercio de lo que se pudiera decir, pero algo al menos tenemos y podemos decir de esta simbología. Una es que tiene un muro. Si notamos, esta gran ciudad tiene un muro grande y alto. Aquí no se nos dice las dimensiones, pero se nos va a decir las dimensiones luego. Y las dimensiones, por cierto, son inmensas. Las dimensiones de este muro son inmensas. Solo aquí se nos dice que es un muro grande y alto. Ahora, toda ciudad, sobre todo en la antigüedad, donde era común las guerras y las invasiones, eran comunes y lícitas. Cualquier rey quería extender su territorio, pues simplemente conquistaba. Y si tú cedías, pues tú tenías que someterte a ese rey. De lo contrario, estabas bajo sujeción del otro rey, y así. Entonces, las ciudades se construían, y cuando se hacían 2 o 3 casitas, ya se estaba pensando en hacer un muro. Una ciudad debía tener muros, y una ciudad sin muros era una ciudad totalmente desprotegida, insegura. Nadie se le ocurría vivir en una ciudad así. Entonces, una ciudad con un muro fuerte era una ciudad que valía la pena vivir. ¿Por qué? Porque ese muro no podía ser conquistado por sus enemigos. Ese muro garantizaba una buena defensa de la ciudad. Y, hermanos, esta nueva Jerusalén, esta iglesia, está protegida con muros altos, muros grandes, muros fuertes. Jesús lo dijo en estas palabras: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En otras palabras, la seguridad que tienen mis ovejas está garantizada. Amén. El muro de esa ciudad es tan alto, tan grande, tan fuerte, tan macizo, tan compacto, tan seguro, que los que están en ella están segurísimos. Amén. Porque no depende de ellos, depende del que hizo la ciudad. Gloria a Dios. Y ese es Dios. Por eso dice el libro de Hebreos que todos los que tuvieron fe estaban esperando una ciudad hecha por Dios, cuyo arquitecto es Dios. Estaban esperando en Dios. Miren lo que dice Hendrickson: para su protección, seguridad y defensa, una ciudad tiene un muro. Por lo tanto, el significado del símbolo usado aquí es el siguiente: la iglesia permanece segura en esa posesión de comunión con Dios. El muro es grande y alto. El muro es grande y alto. Pero el muro también tiene 12 puertas. 12 puertas. Vamos a leer nuevamente allí. Dice el versículo 12: tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y hasta ahí vamos a llegar solamente. 12 puertas. Para luego seguir leyendo. Pero estas 12 puertas, ¿qué nos indican? Bueno, esta gran ciudad que tiene 12 puertas
indudablemente es una gran ciudad donde la iglesia, que representa la iglesia antiguo testamentaria y nuevo testamentaria, porque 12 eran los patriarcas que conformaron el reino o el pueblo de Dios en el antiguo pacto, y 12 son los apóstoles del nuevo pacto, y de eso nos va a hablar más explícitamente, porque va a tener estas 12 puertas los nombres de estos hombres del antiguo pacto, y también va a tener un fundamento sobre los 12 apóstoles. Pero además ese número 12 me dice que es algo que Dios escoge, porque esos 12 patriarcas son el pueblo que Dios escogió, y los 12 apóstoles son apóstoles que Dios escogió. Y todos los que entran en el reino de Dios y en la iglesia son escogidos por Dios. Pero 12 puertas también me habla a mí, o nos debe hablar a todos nosotros, de la cantidad de puertas que hay para entrar a esa ciudad. Es una puerta, es una iglesia, es una ciudad con muros altos, la iglesia, protegida de todos sus enemigos, pero con puertas para entrar todo el que quiere entrar. 12 puertas para entrar. Hermano, amigo que está aquí, todavía esas puertas están abiertas. Todavía se puede entrar y hay 12. Hay puertas abundantes para entrar. Si usted no entra en este tiempo que puede entrar, un día se van a cerrar. Dice también que hay 12 ángeles en esas puertas. Sigue diciendo el versículo 12. Y en las puertas 12 ángeles. Esas puertas están bien protegidas. Nadie que no esté bien vestido de boda puede entrar. Nadie que no sea por gracia, por medio de la fe, puede entrar. Hay ángeles de Dios guardando que entre quien debe entrar, quien está bien vestido. Solo los que Dios concede entrar, porque entran por los métodos de Dios, por gracia, por medio de la fe y el arrepentimiento, es que se entra allí. Amén. Solo por fe en Cristo Jesús es que se entra por ahí. Y hay ángeles velando eso. Y también dice nuestro texto que hay 12 ángeles, y también que hay nombres inscritos. Ahora, esos nombres que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Hermanos, porque los que están inscritos ahí son los verdaderos cristianos, el verdadero Israel de Dios, las verdaderas tribus de Dios, son los que están en esas puertas. Por ahí solo entran los elegidos, por ahí solo entra el Israel de Dios. Dice, y esto va a ocurrir hasta que todo Israel sea salvo. Así será hasta que todo Israel sea salvo. Allí va a entrar todos los elegidos, no hay ninguno de sus hijos que se va a perder en la iglesia gloriosa final. Todo Israel será salvo. Amén. Ahora, miren qué glorioso esto que nos dice ahora el versículo 13. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Y al occidente, 3 puertas. Hermanos, ¿dónde hay norte, sur, este y oeste? ¿Dónde? Si no en la tierra. No estamos hablando, fíjense, de una iglesia que está en el cielo. Estamos hablando de una iglesia que está en la tierra, que viene de Dios, porque la iglesia siempre viene de Dios. La iglesia son los escogidos de Dios que vienen de Dios. Esa es la verdad hoy y es la verdad siempre. La iglesia va a estar en la tierra, lo que en cielo nuevo y tierra nueva cuando sea gloriosa, pero por ahora está en la tierra y siempre viene de Dios. Y está en la tierra porque tiene puertas al este, al oeste, al norte y al sur. Solo en la tierra hay esos puntos cardinales. En el cielo, que es un lugar espiritual, no hay norte, sur, este y oeste. Eso es terrenal. Y hay puertas para todo lugar, para toda tribu, lengua y nación. El evangelio está abierto. Hay
puertas para el sur, hay puertas para el norte, hay puertas para el este, hay puertas para el oeste. Hermanos, todos estamos invitados a entrar a esta ciudad gloriosa. Amén. Se nos presenta como una ciudad gloriosa y se nos invita a entrar a esa ciudad gloriosa. Hacia todos los lugares hay puertas en esta ciudad por donde se puede entrar. Y sigue diciendo nuestro texto en el verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso ya se los adelantaba, pero aquí lo tenemos explícitamente. Entonces, 12 cimientos tiene ese muro. Y miren que es el muro de la ciudad. Y el cimiento de esos muros de la ciudad, hermanos, son los apóstoles. ¿Qué nos estará queriendo decir Dios con esa visión? Hermanos, esta iglesia, indudablemente lo primero que tú tienes que ver en esta iglesia es, o esta gran ciudad que representa la iglesia, son los muros. Pero lo primero que vas a ver y vas a notar en esos muros es los grandes cimientos que tienen. Si la iglesia a la que tú dices creer y tú dices estar no está fundamentada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, tú no estás en una verdadera iglesia. Si tu iglesia no es apostólica, fíjense, los católicos romanos dicen que la iglesia, esa llamada iglesia se llama iglesia apostólica y romana. Por sucesión. Sí, ni es apostólica, podrá ser romana únicamente. No católica. Pero la iglesia realmente es apostólica. La verdadera iglesia es apostólica. O sea, la verdadera iglesia cree que los apóstoles de Jesucristo fueron inspirados por Dios para darnos la verdad de Dios. Por lo tanto, cualquier iglesia que diga, bueno, mi fundamento está fundado en la Watchtower, bueno, eso es lo que tú dices y eso es lo que tú sigues, pero la iglesia de Jesucristo está fundada sobre los apóstoles, no sobre la Watchtower. Entonces es importante que usted crea las doctrinas que creían los apóstoles para decir que es que es miembro de la verdadera iglesia. Pero también debe tener en cuenta que el cimiento de los muros que protegen esta gran ciudad que es la iglesia está fundamentado en la doctrina de los apóstoles. Si usted no cree en la doctrina de los apóstoles y usted está firme y los muros de la iglesia a la que usted pertenece, la versión local de la iglesia a la que usted pertenece, si no está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, pues los muros de esa representación visible y local de la iglesia universal, los muros están frágiles, porque no está fundamentado sobre la doctrina de los apóstoles. Nosotros debemos tener bien claro que estos fundamentos han sido lo que Dios ha establecido, y nosotros lo dijimos explícitamente cuando leímos Efesios 2:20, donde Pablo, inspirado por el Espíritu, lo dijo de la misma manera, de una manera más explícita: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué la principal piedra del ángulo? Porque todos los profetas lo que hicieron fue hablar ¿de quién? De Cristo. Todos los apóstoles, ¿de qué hablaron? De Cristo. Ellos hablaron siendo inspirados pero hablaron de Cristo. Él es la principal piedra del ángulo. Todo lo que ellos hicieron, fíjense que Jesucristo no escribió ni este pedacito de la Biblia, ¿verdad? Jesucristo, pero todos ellos hablaron lo que de Él recibieron. Todos eran apóstoles en otras palabras, enviados de. Hablaron de parte de Jesucristo. Por eso son apóstoles de Jesucristo. Amén. Este es el cimiento de los muros de la ciudad. Estos son los cimientos de los muros de la iglesia. Por eso, nosotros estamos vez tras vez haciendo énfasis en que un creyente debe leer las Escrituras
debe leer a los apóstoles. Por eso es que nosotros llevamos mucho tiempo también leyendo el Nuevo Testamento, porque ahí está el cimiento de la iglesia. En el nuevo pacto se constituye la iglesia del nuevo pacto, y nosotros podemos ser edificados por todo lo que dicen los apóstoles y profetas, porque sabemos que en su contenido y en su explicación y en su doctrina va a llevarnos siempre a toda la escritura, al Antiguo Testamento y también a todo el Nuevo Testamento, porque tienen toda revelación, tienen una revelación más completa. Por eso es que hemos predicado más el Nuevo Testamento que el Antiguo, y no estamos rechazando ninguna porción de la Escritura, porque toda es inspirada por Dios, pero es por eso. Ahora, habiendo visto las glorias iniciales, o un panorama de las glorias de la iglesia, un panorama también de que ya se nos menciona el hecho de que la iglesia tiene muros, y hemos visto también algunas características de los muros de la Nueva Jerusalén, vamos a ver las medidas de la Nueva Jerusalén. Las medidas de la Nueva Jerusalén. Dice así el verso 15: el que habla conmigo tenía una vara, una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí. Miren las medidas de la Gran Jerusalén, y recuerden, todo esto nos habla de la iglesia. Ubíquese no en medidas solo físicas, sino en la simbología de todo lo que se nos está diciendo. Medida con una caña de medir de oro. Usted sabe que en cierto lugar se conserva una caña de medir de 1 metro estándar de oro. ¿Sabía usted eso? Sí. Por supuesto que ¿quién dice que 1 metro es 1 metro? ¿Y con qué vas a medir 1 metro para decirme que es 1 metro? 1 metro son 4 losas de 25 centímetros. Esa es la medida del cubano, ¿sí o no? Aquí es 1 metro. Bueno, pero ¿y no tendrá 4 losas? ¿No tendrá 1.02? Con 2 milímetros más, 2 milímetros menos, con 10 milímetros más, 10 milímetros menos. De aquí a aquí no habrá 97 en unos casos, 97 centímetros en unos casos. Y, bueno, 1 metro, 1 metro, 1 metro. ¿Quién sabe? No, la alianza sí, una alianza es mejor. Bueno, las alianzas deben ser un poquitico más fieles, ¿no? Más fieles. Pero si hay que corregir toda la alianza, hay algo para corregirlo. ¿Usted sabe qué cosa es? Ese estándar que está conservado en un museo. Dice Joel que es en el Museo del Louvre. Y si es así, bueno, en ese lugar está conservado una vara de 1 metro, y con eso de oro. ¿Por qué de oro? Porque el oro es el metal que se conoce y que se oxida menos. Puede durar mucho tiempo así. Si no se oxida, no va a variar en su medida. Si algo se oxida, va a empezar a variar de su medida, ¿verdad? Pero si no se oxida, ahí va a estar por mucho tiempo. Bueno, esta caña de medir era de oro. Esta caña de medir del ángel era de oro. No varía. Y cuando mide exactamente. Pero además es una caña que va a medir siempre. Eso es un estándar para medir siempre. Y puede medir siempre. Y él sí puede medir. Y dice palabras muy similares a las que se le dijo a Ezequiel. Porque ya a Ezequiel se le dijo de la misma manera. Usted recuerda los capítulos del 40 en adelante de Ezequiel. Dice, me llevó allí, dice Ezequiel 43, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Pero aquí ahora a Juan se le aparece un varón igual, un ángel igual, dice, y aquel que hablaba conmigo, el mismo que hablaba con él, tenía una caña de medir, pero esta era de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ahora, miren las medidas de la ciudad. Verso 16.
la ciudad se halla establecida en cuadro. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Si yo le digo a usted, a un niño, pínteme aquí un rectángulo, casi cualquier niño puede dibujar un rectángulo. Usted sabe, hace así, ¿verdad? Dos lados que puedan ser más o menos iguales, o iguales deben ser esos dos lados, pero no tienen que ser iguales los otros dos, así que puede hacer dos aquí y luego unir este con este, ra y ra, y ya es un rectángulo. El rectángulo puede ser así, 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 pero un rectángulo, ¿verdad? Ahora si yo le digo, dame un cuadrado, ya eso está complicado, porque las cuatro caras tienen que medir exactamente lo mismo. Ya eso me habla de que hay que tener mucha precisión y hay que hacer algo perfectamente. Para que sea un cuadrado perfecto tiene que medir por las cuatro. Entonces, si te digo hazme un cubo, se hace todavía más complicado porque todas las dimensiones tienen que ser exactas. Hermanos, la iglesia es un cubo perfecto, diseñado por Dios. Aquí no hay equivocación. Nosotros nos podemos equivocar en dejar entrar a alguien que no sea parte de la iglesia. Nosotros todos tenemos pecados y defectos, pero un día vamos a ser perfectos. Amén. Cuadradito, un cubito perfecto. Esa es la dimensión de la iglesia. Perfecta. Perfecta en todas sus aristas. Y con una medida que Dios diseñó. Cuadradito por todos lados. Hermano, todo está cuadrado en Dios. Podemos decir, todo está cuadrado. No hay nada que Él haya dejado de atender, de precisar. Todo está bien coordinado. Si hasta los pecados de los hijos de Dios están en el plan de Dios, hermano, todo está bien cuadradito. Todo cuadra perfectamente en Dios. Eso es la iglesia, un cubo perfecto, un cuadrado perfecto donde Dios tiene un control perfecto de todas sus áreas. Y aunque no veamos un cuadrado perfecto ni un cubo perfecto en las iglesias locales visibles hoy, para allí vamos, allí apuntamos. Amén. Y déjenme decir que esa imagen debemos tener comparado con otras, cuando se nos compara con otras organizaciones humanas. Por ahí debemos estar. Cuando se nos mide con el estándar de Dios, no con el estándar de los hombres, pero con el estándar de Dios, una iglesia debe perfilarse a ser un cuadrado o un cubo perfecto. Aunque no seamos así nunca en este mundo, siempre tengamos pecado, por ahí debemos andar, porque esa es nuestra naturaleza. Medido por Dios como un cubo perfecto. El Señor nos conceda a seguir apuntando ahí, aunque nunca lleguemos por nuestros medios o en este estado, que nosotros podamos seguir apuntando ahí. 12.000 estadios. Hermanos, nuevamente, es el propósito de Dios, la elección de Dios. 12.000 estadios, su amplitud es mucho, es mucha. Es 12 por 1.000. No es solo la elección del Israel, es el Israel elegido extendido. Es 12, pero ahora por 1.000, 12.000 estadios. Y un estadio es aproximadamente 185 metros, si no mal recuerdo. Y eso llega a ser, para que ustedes vean la extensión de la iglesia, es realmente grande. Muchos son los salvos. La extensión de la iglesia es 12.000 estadios. Eso es un número muy grande para la época en que se dijo 12.000 estadios. Porque 12.000 estadios equivale a 2.200 kilómetros. Y estamos hablando de cubo. Estamos hablando de volumen. 2.200
200 kilómetros. Si en Cuba, extendida a todo lo largo, desde Pinar del Río, desde Cabo San Antonio hasta Punta de Maicí, estamos hablando de 1000 y algo kilómetros. 1000 y algo solamente. Aquí estamos hablando de 2200 kilómetros, pero no cuadrados, sino cubos. Estamos hablando de mucho volumen. La iglesia es un... Hermano, no vamos a hacer poquitos los salvos, vamos a hacer muchos. Muchos los salvos. Solo aquí se nos da una idea. Juan tenía en su mente él ahí solito en la isla de Palmo y aquellas 7 iglesias en la Asia Menor, con algunos, quizás no sé cuántos miembros tenía cada uno, pero y Dios le dijo, espérate, yo te voy a enseñar, yo te voy a mostrar que esta iglesia tiene puertas en el este, en el oeste, en el norte, en el sur, que tú no sabes que por ahí están entrando. Tú no sabes que esta iglesia tiene una extensión que tú no te imaginas. Tú no te puede pasar por tu mente. Hermano, quizás nosotros nos veamos 30 y pico aquí en Colón, un poquito más cuando estamos con nuestros amigos que nos visitan, los niños, y usted dice, como una iglesia pobre, la iglesia... No, la iglesia es mucho más que eso. Es mucho más que eso, la dimensión, 12.000 estadios. Y dice también que sus muros, yo creo que ya estoy leyendo el verso 17, dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Usted sabe, un codo aproximadamente 45-50 centímetros. Imagínense un muro de 144 codos. Estamos hablando de un muro que casi siempre esa dimensión era lo mismo de alto que de espesor. 144 codos de alto. Para que usted tenga una idea, este edificio tiene 3 metros, eso sería 6 codos y un poquito. 6 codos. Imagínense un muro con 144 codos de alto, pero luego esa misma altura de ancho. Los muros en las ciudades eran anchos. Recuerden que habían casas en los muros, casas que incluían parte de los muros, y en ocasiones dice había muros que 2 coches o carros de caballo corrían uno al lado del otro por los muros sin problema. Eran autopistas, los muros por arriba. Pero esas eran de ciudades poderosas, pero esta es una ciudad mucho más poderosa. 144 codos. Estamos hablando de más de 75 metros de alto y de ancho. Ese es el muro de nuestra ciudad. Ese es el muro de la iglesia. Así de protegida, de cuidada, de libre de sus enemigos es la iglesia. Yo, por cuestión de tiempo, voy a dejarlo aquí porque tenemos que seguir con la iglesia. Y vamos a seguir en el próximo domingo hablando de la visión de la iglesia que tiene Juan. Pero hasta aquí. Si nosotros si tenemos una gloria tal, si tenemos una dimensión tal como iglesia del Señor Jesús, y tendremos una gloria que será nuestro aspecto como piedra de jaspe, de lo cual no explotamos aquí, solo lo leímos, piedra preciosa. Después se nos va a hablar de ese contenido del material de la ciudad, se nos va a hablar. Pero si nosotros tenemos estas dimensiones, si tenemos tales muros en la iglesia, si estamos así de protegidos, ¿cómo deberíamos estar de agradecidos? ¿Cómo deberíamos estar brincando de alegría? Porque nosotros no vamos a hacer... Usted sabe qué bendición cuando nos vemos aquí en la iglesia y están la mayoría de los hermanos. ¿Cuánta bendición, verdad? Usted se imagina cuando usted esté ya en la gloria, rodeado de multitudes y multitudes y multitudes y multitudes y multitudes incontables
y todos salvados por gracia, y todos por medio de nuestro Señor Jesús, y todos sin pecado, gozando de esa comunión por los siglos de los siglos. ¿Usted se imagina? Hermano, nosotros debemos vivir añorando ese estado glorioso de la iglesia. Debemos vivir, debemos trabajar también en función de que la iglesia tenga esa gloria, de que la iglesia tenga esa dimensión. Esa dimensión puede tenerla en Colón, puede tenerla en Cuba, puede tenerla, ¿por qué no? ¿Por qué no tener una dimensión gloriosa en Cuba? ¿Por qué no tener una dimensión gloriosa en Colón? Amén. No seamos estrechos. Lo que Dios hizo con Juan fue ensanchar su mente y mostrarle la gloria y las dimensiones de la iglesia. Decirle, oye, tranquilo, que hay mucho más de lo que tú imaginas. Hermano, nosotros puede que haya mucho más de lo que imaginamos. Nosotros tenemos que vivir estos días entendiendo que esa es la iglesia del Señor. Una iglesia gloriosa, extensa, sí escogida por el Señor, sí fundamentada sobre el cimiento de los apóstoles. Eso lo sabemos bien, eso lo tenemos bien claro, pero también es extensa, es segura. Entonces, echemos adelante, porque las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros, porque los muros de la ciudad son seguros. Amén. Y porque Dios tiene cuidado de su iglesia, un cuidado glorioso y especial de su iglesia. Padre, gracias. Gracias. Señor, concédenos vivir así en este mundo, confiados, seguros en ti, seguros de que tu iglesia está en tus manos, ella no va a perecer, ella está segura, ella está medida por ti, ella está firme en ti, ella está firme con muros inquebrantables, bien protegida. Señor, gracias, gracias nuevamente por lo que tú nos muestras. Concédenos que esas visiones que tú nos das, junto con el apóstol Juan, sean visiones que nos hagan a nosotros reflexionar y vivir hoy, Señor, a la luz de estas gloriosas verdades. En Cristo te rogamos todo y damos gracias. Amén. Amén.